Buenas tardes, en esta gélida tarde sevillana, que ya están llegando los calores, ya se van notando, en fin. Bueno, pues bienvenidos en nombre del colegio a este acto en el que tendremos como ponente al doctor Manuel Gurpegui Fernández de Legaria, y presentará el acto en primer lugar el doctor Álvarez, y le cedo la palabra y luego presentaré a nuestro ponente. Buenas tardes, y comenzamos la sesión de hoy agradeciendo a don Manuel Gurpegui su presencia entre nosotros y saludándole muy ilusionados con este remate del itinerario de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia, y ya ilusionados también con la próxima sesión, la sesión del 25 de mayo, en la que un preclaro catedrático de genética de la Universidad de Sevilla, el doctor Medina Precioso, pues que va a hablar sobre ética, epigenética y salud mental. Muy interesante, muy novedoso. Yo he tenido una sesión con él y me resulta muy nuevo después de tantos años en el medio, sobre todo con el moderno desarrollo del sentido de la epigenética. Fue rector de la universidad bastantes años, pero bueno, hoy estamos aquí porque en el mes de octubre José Ignacio y yo estábamos en Alicante, y allí el doctor Gurpegui nos llamó mucho la atención de cómo se podía sacar partido a eso que lo que vivenciamos de pequeñitos vivimos, y resulta que ahora nos florece al cabo del tiempo. Y lo mismo que se suele contar con los traumas, el trauma de papá, de mamá, de los padres, el trauma del colegio, de la timidez, de lo que sea, pues nos sorprendió mucho que el doctor Gurpegui, que se fija en cosas, en temas muy interesantes a lo largo de su carrera, como ahora veréis, pues nos habló de eso y le dijimos, oye, te invitamos a que venga un día al itinerario y nos cuente sobre esto, aunque puede llamar la atención y la gente tarda en descubrir ese asunto. Yo diría que esta mañana cogí un libro que lo voy a sacar porque os invito a que lo leáis. Es un libro de Víctor Frank, una conferencia, la última conferencia que dio en su vida, y que se llama Asumir lo efímero de la existencia. Colección editorial Herder, Víctor Frank. Todos le conocemos y tal. Bueno, pues aquí encontré esta mañana, viendo las primeras hojas, que decía que cada vivencia que tenemos es un regalo que nos hemos hecho nosotros con nuestra actuación y con lo que recibíamos alrededor en nuestra infancia. Cada vez que arrancamos la hoja del calendario, hoy 20 de abril, bueno, pues damos la vuelta y podemos escribir lo que hemos hecho hoy. Hemos ido al Hotel Al-Ándalus a recoger a Manuel, esta tarde yo he hecho tal cosa, yo tengo una consulta, y todo eso es el haber que tenemos y que no hay quien nos lo quite. El día ya nos lo han quitado, porque la vida es despedirse de una cosa tras otra, hasta que nos despedimos de todo con la muerte. Pero bueno, lo que importa entonces es lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos vivenciado positivamente. Y mira por dónde dice este hombre, es que todo eso son muchas veces, todas esas cosas son cosas que luego surgen como premios inesperados.
yo creo que eso he unido esa idea que me ha impactado esta mañana con lo que en su día le escuché al doctor Gurpegui y digo, qué alegría, todo eso son cosas, todo lo que vuestros hijos, por ejemplo, están viviendo, están acumulando premios que se vuelven a sortear y algún día caen. Y probablemente es cuando más lo necesitamos y cuando más nos ayuda. Creo que es un tesoro saber descubrir esas cosas que nos va a mostrar, que nos va a hacer ver el doctor Gurpegui, para que sepamos recibirla como los Reyes Magos, como unos Reyes Magos inesperados y sorpresivos. Gracias, José Ignacio, por preparar el acto y gracias a Manuel. Muy bien, bueno, pues vamos a presentar a nuestro ponente, el profesor don Manuel Gurpegui Fernández de Legaria. El médico especialista en psiquiatría, catedrático de psiquiatría y psicología médica, se licenció y es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra y becario, esas cosas me dan todavía un poquito de pelusilla, de becario Fulbright, que son postdoctoral en Estados Unidos, en el Hospital Fair Oaks, en Salem, New Jersey, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fíjate, por eso no es raro que haya sido distinguido como miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la American Psychiatric Association, de la International Society of Psychoneuroendocrinology, de la Sociedad Española de Psiquiatría. Le concedió en 2020 el premio a la trayectoria profesional en psiquiatría. Ha sido profesor tanto en la Universidad de Navarra como en la Universidad de Granada, que por cierto, me gusta recordarlo, ahí nos cruzamos. El año que él llegó a Granada fue el año que yo me vine a Sevilla. Coincidimos brevemente, unos yendo y otros llegando. Pero él aprovecha muy bien el tiempo, porque decíamos que profesor en la Universidad de Granada, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, también ha impartido docencia en la UNED, la Universidad Nacional Española de Distancia, también en las universidades de Málaga, Bristol y Santiago de Compostela. También ha desempeñado otras responsabilidades de gestión académica y ha trabajado clínicamente en la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona, en el Hospital Clínico San Cecilio en Granada y en su consulta privada, donde sigue todavía trabajando. Además, en los ratos libres ha dirigido 20 tesis doctorales, todas con la máxima calificación, y ha participado y fundado el grupo CT5S49 de Psiquiatría y Neurociencias, en donde se ha centrado especialmente en los aspectos funcionales, tanto de la esquizofrenia como del trastorno bipolar y como la depresión, la relación entre personalidad y la vulnerabilidad psicopatológica y el consumo de sustancias legales e ilegales asociado a la psicopatología. Es autor y revisor de artículos en múltiples revistas científicas internacionales. Las publicaciones científicas han sido citadas más de 3.300 veces según el Google académico, con un índice H de 35 artículos citados, no, al menos 35 veces. Bueno, se pueden encontrar buscan Gurpegui con su nombre. Y en resumen, para que vean ustedes con quién estamos, dice, ¿cómo se resume todo esto? Pues Manuel Gurpegui es médico, ya está. Ese es su estilo. Le cedo el paso y que él nos atienda. ¿Te dejamos ayudar? Sí, muy bien. O sea, voy a dejar esto que pesa aquí. Vale. Bueno, muchas gracias porque, estimados colegas, porque estoy seguro que os habéis tenido que levantar así muy rápidamente de la corrida de toros que ha empezado a las 5 para estar aquí a las 7, y también que podéis ir con libertad los que tengáis entrada para el partido de fútbol a las 9. O sea que no me voy a dar por ofendido si alguien se va antes. Y tampoco, siempre suelo advertir, si alguien se queda dormido, tampoco me doy por ofendido porque yo soy el primero que se ha quedado dormido en muchas conferencias. O sea que, tranquilo, ¿no? ¿Suena bien o...? Sí, Suena bien, sí. Ponlo un poquito más cercano. Más cercano. Ahí. Bueno, entonces, antes de empezar, muchas gracias al doctor Manuel Álvarez y al doctor José Ignacio del Pino por haberme invitado a estar aquí, ¿no? En este lugar tan distinguido, el Colegio de Médicos de Granada, y bajo los auspicios de... A ver esto cómo pasa aquí.
o con el Con el ratón, pues. Bajo los auspicios de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y del Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad, que es un grupo dentro del campo de las humanidades de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, aquí veo que confluyen esos intereses entre la ciencia y las humanidades, ¿no? Y yo creo que, bueno, a lo largo de la historia los buenos médicos han pretendido aunar ambas, confluir de ambas perspectivas, ¿no? Entonces, esto, como decía el doctor Álvarez, pues es un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando leí un determinado artículo que se ocupaba de las experiencias positivas en la infancia. Pero no vais a pensar que son cosas muy rebuscadas, es el día a día de los niños, que cuenten con lo que esperamos que cuenten, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hemos dado siempre, por supuesto, ¿no? Pero ya ha habido gente que se ha dedicado a indagarlo de manera sistemática. Y entonces, como, en fin, en nuestro entorno científico expresado en términos matemáticos y de números y de ecuaciones, o sea, regresión lineal múltiple, regresión logística, etcétera, para demostrar ciertas asociaciones significativas, pues resulta que esas experiencias positivas en la infancia, como podía esperarse, como no nos sorprende a nadie, pues una infancia feliz pues hace a un individuo más dispuesto para afrontar la vida con otra disposición, ¿no? Y lo que sí hay mucha experiencia anterior es la influencia de las experiencias adversas, las penalidades, como se decía antes, los traumas, etcétera, pues eso sí que se sabe, ¿no? Y entonces, pero se ha dirigido menos la atención a los aspectos positivos, ¿no? Entonces nosotros, todos los presentes, desde su diferente perspectiva profesional, pero generalmente nos dedicamos a la ayuda de personas, y entonces, pues para comprender el presente, si queremos hacerlo bien, tenemos que indagar sobre el pasado, cuál es la historia de alguien, ¿no? Si alguien presenta a una persona, para yo entenderla, no me basta con que me diga vivo en Sevilla y trabajo en tal sitio, sino de dónde vienes, dónde te has criado, qué has hecho antes, ¿no? Entonces permite comprenderlo mejor, ¿no? Pues lo mismo, pues en la historia clínica, que es fundamental, yo soy un médico de los clásicos, ¿no? Y entonces el buen quehacer médico empieza por una buena historia clínica, ¿no? Y, por cierto, yo tuve entre mis maestros al profesor Eduardo Ortiz Landázuri. A mí me ha roto alguna historia clínica para que la volviera a hacer. Bueno, entonces, o sea, volver a la historia siempre es importante, en el desarrollo individual, ¿no? Bien, entonces me encontré con un artículo que lo coloqué. Yo tengo la suerte de tener en la vida muchos amigos, ¿no? Pues tengo una lista de más o menos unos 300 amigos a los que les mando cada mes una propina. Esta propina es de marzo de 2021. Entonces en esa propina resumí un artículo muy interesante realizado en Estados Unidos, creo que era en Wisconsin, con una muestra de varios miles de personas, y entonces tomé los datos y construí la gráfica. La gráfica no viene en el artículo, sino que la construí yo. Bien. Entonces, bueno, aquí de manera intuitiva, y para hacernos una idea de lo que va a venir después, se ve aquí la frecuencia de tener depresión o mala salud mental en la edad adulta, con determinados cuestionarios, etcétera, ¿no? O sea, en el eje de ordenadas está el porcentaje de gente con depresión o mala salud mental en la edad adulta, ¿no? Y aquí en las barras sucesivas se muestra el número de experiencias positivas en la infancia, evaluadas con una escala determinada, ¿no? Entonces, quienes tienen de 0 a 2, como se ve, pues tienen un porcentaje mucho más alto que los que tienen más experiencias positivas, entre 3 y 5, y todavía tienen menos depresión quienes han tenido experiencias positivas 6 o 7. O sea que esto entra por los ojos, algo intuitivo. Con esto pues no he dicho nada que a nadie le sorprende, ¿no? Pero que se haya hecho una constatación empírica, pues es importante, ¿no? Este artículo se publicó en una revista que se llama JAMA Pediatrics, o sea que es de interés para los pediatras, pero en realidad es lo que ocurre en la infancia y su repercusión en desenlaces en la edad adulta. O sea que bien podría haber estado escrito en una revista de medicina interna o de epidemiología, sin más, ¿no? Bueno, esto pues es el núcleo de lo que voy a explicar aquí.
exponer aquí para luego la discusión, porque todo el mundo tiene sus múltiples observaciones, cada uno tiene su propia experiencia personal en cosas buenas y en cosas malas, y en los que tiene alrededor. Entonces aquí estamos en una edad variada y hay gente pues que puede ser que todavía no haya tenido hijos, y otros que pueden haber tenido hijos, y algunos que hayan podido tener incluso nietos, ¿no es así? Y bueno, pues vemos el recorrido, ¿no? Y si uno, vamos a poner, si alguien de los presentes tiene 4 hijos, pues resulta que ve que cada uno es un mundo, y resulta que le hemos dado de comer lo mismo a todos, y les hemos criado y hemos mandado al mismo colegio, y cómo es posible que salgan tan diferentes, ¿no? Pues, en fin, esto se ve que no controlamos todas las variables, ¿no? Pero es interesante tenernos a saber cómo es cada cual, cada uno de ellos, ¿no es así? Bien. Bueno, entonces voy a hacer una presentación general sobre qué es lo que sabemos de experiencias adversas, un poco por contraste, ¿no? Aunque ya se puede suponer las experiencias adversas, pero en fin, por recordar un poco lo que hay, ¿no? Después, qué estudios hay sobre las experiencias positivas también. Después, cómo interactuar. Es decir, algunas de estas investigaciones se han tratado de averiguar cómo se contrapesa una y otra. O sea, lo dejo la pregunta, veremos cuál es la contestación, ¿no? Puedo adelantar la idea de que las experiencias positivas hacen de colchón o amortiguador de las experiencias adversas. Nada sorprendente tampoco, ¿no es así? Por lo que subjetivamente cada uno puede pensar. Y por último, pues hablamos un poco de cuáles son las implicaciones para la salud mental y el desarrollo de la personalidad de todo esto. Muy importante. O sea, la salud mental de los adultos la estamos trabajando desde los niños, ¿no? Y ahora estoy colaborando con una joven investigadora que ha recogido datos en Madrid del orden de 1.600 matrimonios, parejas que han tenido niños recién nacidos, para estudiar la depresión postnatal en madres y en padres, y también el desarrollo del vínculo con el bebé. Y entonces, pues claro, pues se basa sobre la idea de que lo que ocurre desde el principio va a tener repercusión después. Incluso lo que le ocurra a la madre o incluso al padre va a tener repercusión en la vida del siguiente. Es decir, que los médicos nos asomamos a un aspecto de la vida realmente que nos hace acompañar cosas muy importantes, como es el desarrollo de la gente, no sé si. Bien, aquí no sé si se llega a ver esto, me parece que no se llega a ver, o sí se llega. ¿Se ve desde atrás? No, eso no se ve, No se verá ve nunca. Bueno, Vale. no, bueno, esto, pero no importa, ojo, esto es, en fin, siento porque yo sé que es frustrante presentar algo que no se puede ver. No lo cuenta. Entonces yo lo cuento, ¿no? En fin, lo tendré en cuenta. Bueno, en fin, esto es un estudio muy, ya reciente, diríamos, antiguo, de 1998, que se hizo en Estados Unidos, acerca de la relación, el título se titula La relación del abuso en la infancia y disfunción en la casa. Su relación con muchas de las causas que conducen a la muerte en los adultos. O sea, el dato, el desenlace es una cosa poco discutible. La persona está muerta o está viva. Ahí no hay matices del evaluador, ¿no es así? Bien, y entonces, pues, se estudió sistemáticamente las experiencias adversas en la infancia, ¿no? Entonces es muy clásico ya desde entonces, y se encontró, bueno, la población de Estados Unidos, donde siendo este estudio, adelanto, es de los países, no, el país campeón del mundo en trastornos psiquiátricos en general, lo que se llama trastornos mentales comunes. O sea que son los primeros en muchas cosas de la economía o de la ciencia, y también son los primeros en patología psiquiátrica. Esto ¿cómo se come esto? ¿No? Bueno, entonces puede sorprender que sean las cifras a lo mejor un poco altas, ¿no? Pero en fin, abusos que han tenido los niños. Entonces se suele distinguir clásicamente abusos psicológicos, abusos físicos y abusos sexuales, ¿no? En el conjunto, abusos han tenido en esa población un 11% han sido víctimas de abusos. De tipo psicológico, el 10% y pico, de tipo físico el 22% y de tipo sexual, psicológico el 10%,
físico en torno al 9%, en fin. En conjunto, abuso un 11%. Disfunciones en la casa abarcan a mucha gente, a un 25%, el cuarto, vamos. Y dentro de ello, abuso de sustancias, pues, salud mental un 18%, conducta criminal dentro de la casa un 3%, es decir, circunstancias adversas en ese estudio, en esa población, afectaban nada menos que al 52% de la gente. Nada. Y ahí pues llevó a que se preocuparan las autoridades, la salud pública, lo que se llaman los CDC, el Center for Disease Control de Atlanta, y crearon páginas web, etcétera, para ilustrar a la gente a través de estas pirámides del conjunto de sucesos que tienen importancia en el desarrollo, cuyo último desenlace, la punta de esta pirámide, que dice lo mismo en dos modos estéticos de presentar, muerte temprana. Muerte temprana. Y lo más abajo de la pirámide es experiencias adversas en la infancia. La siguiente capa de la pirámide es alteración social, emocional o cognitiva. La siguiente capa de la pirámide, la adopción de conductas de riesgo. La siguiente, discapacidad por enfermedad y problemas sociales. Y por último, la muerte temprana. Es decir, los sucesos de la vida, y esto tiene ejemplo en muchas otras vertientes que tienen influencia en la mortalidad por cualquier causa, pues aquí también. Es decir, la muerte temprana se asocia a experiencias adversas desde la infancia. Entonces, pues, las autoridades sanitarias hacen de esto una especie de campaña de decir, vamos a educar a la gente y tratar de reducir experiencias adversas y poner que tomen conciencia los médicos y en general la gente que trata a las personas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos en general, pues de estas implicaciones para los cuidados de la gente. Bien, o sea que hay una relación gradual, este es el artículo original del año 98, y para ver pues si podemos reducir todo esto, ¿no? Para reducir los riesgos de alcoholismo, abuso de drogas, depresión e intentos de suicidio. También el fumar tabaco se asocia también a peores alteraciones. El tener más de 50 o más compañeros sexuales, o sea, promiscuidad sexual, y el contraer enfermedades de transmisión sexual también. Hay una relación gradual, o sea, podríamos decir una cierta relación dosis-efecto. Relación dosis-efecto. Con el uso. Sí, se oye bien, a lo mejor. Vale, muy bien, vale, gracias. Bueno, de tal manera que los... hasta el punto... Te acepto un poquito. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta el punto de que los CDC, de los Centers for Disease Control, del gobierno de Estados Unidos, ha creado una página web y un recurso, dice, de prevención, son siglas de Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en la infancia. Es un recurso para prevención, eso es al menos lo que se pretende, ¿de acuerdo? O sea que hay clara conciencia en autoridades sanitarias sobre la importancia sanitaria y además en otras facetas educativas, familiares, etcétera, etcétera, de las experiencias adversas en la infancia. Esto es un periódico de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, también un boletín sanitario que incide sobre esto, la asociación entre experiencias adversas en la infancia y condiciones de salud. Entonces aquí se muestra cómo pues, distinta dosis de experiencias adversas, una experiencia adversa, 2 o 3 y 4 o más, cómo hay una cierta relación dosis-efecto con el desenlace de depresión, por ejemplo, una ratio de 1,6, 2,6 y 5,3, ¿no? O el ser fumador de tabaco actualmente, 1,4, 1,9, 3,1, o ser un bebedor excesivo de alcohol, 1,3, 1,6, 1,8. Es decir, una relación dosis-efecto, ¿de acuerdo? Bueno,
distintos estudios, pues esto, por ejemplo, una revista muy importante también, la de Public Health, la relación entre experiencias adversas en la infancia en Europa y en Norteamérica. Esto es un artículo de revisión, un metaanálisis para ver todos los estudios, en fin, que eso que hasta ahora le he mostrado con algún artículo concreto, en fin, la revisión de diferentes artículos, pues confirma lo que acabamos de decir, Hay un 23,5% de gente que ha tenido por lo menos un acontecimiento adverso en la infancia y un 18% que han tenido 2 o más en Europa. En Estados Unidos las circunstancias del entorno son peores. Esos porcentajes pasan a ser del 23% y del 35%. Entonces, el uso de drogas ilegales se asocia pues, a estos acontecimientos adversos y se calcula que se les puede atribuir a las experiencias adversas en la infancia un 30% de los casos de ansiedad y un 40% de los casos de depresión en Norteamérica. Y más de un cuarto de ambas alteraciones en Europa. Es decir, esto es una revisión de los estudios previos. O sea que esto no queda ninguna duda, queda patente, lo damos por hecho que eso es así, ¿no? Que las experiencias adversas tienen un efecto dañino, muy pernicioso, con una cierta relación que podríamos afirmar de dosis-efecto. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo interactúan factores de riesgo y factores de protección? Eso nos lo podríamos preguntar cualquiera de nosotros, en nuestra experiencia común, y preguntar a nuestros pacientes qué cosas le han ido bien y qué cosas le han ido mal, ¿no? Aquí hay un estudio que es muy antiguo, de los años 70, un autor británico muy prestigioso en tiempo, una pareja de autores, Brown y Harris, y luego lo recogió Kessler poco después en este esquema que yo he hecho. Aquí tenemos acontecimientos de la vida estresantes, acontecimientos de la vida presentes, por eso el signo más. Y con el signo menos no ha habido acontecimientos de la vida estresantes, al menos importantes, ¿no? Y por otra parte, soporte social o apoyo social. ¿Lo ha tenido con signo más o no lo ha tenido con signo menos? ¿De acuerdo? Probabilidad de comienzo de una depresión en mujeres de la clase trabajadora de Londres. Estos autores se hicieron muy famosos en los años 70 estudiando la prevalencia y los factores asociados a la depresión en mujeres trabajadoras de Londres. Por ejemplo, en la parte del sur donde está el Instituto de Psiquiatría, es una zona relativamente pobre, trabajadora, y ahí se hicieron muy célebres esos estudios de Brown y Harris. Bueno, pues resulta que las mujeres que habían tenido acontecimientos adversos, pero habían tenido un apoyo social, pues era de 0,10. En cambio, con acontecimientos adversos, pero sin apoyo social, se elevaba a 0,32. Si no habían tenido acontecimientos adversos, pues era bajo en ambas condiciones. Es decir, que el contar con apoyo social o no contar con él determinaba el impacto que tendrían esos acontecimientos estresantes. Interesante, ¿no? Aquí hemos nombrado la palabra estrés, que significa carga, sobrecarga, ¿no? Que la hizo muy célebre Hans Selye. Publicó este artículo en una fecha tan señalada en España al menos como el 4, y en Estados Unidos la fiesta nacional, el 4 de julio de 1936. Los españoles estábamos implicados en muy intensa actividad científica en esa época. Bien, pues ese día publicó este artículo que se ha hecho muy famoso. Un síndrome producido por agentes nocivos diversos, ¿no? El síndrome general de adaptación. Ante circunstancias estresantes, etc., el organismo reacciona, sean los animales, sean los humanos, ¿no? Con una reactividad general. Y cuando uno se enfrenta con eficacia al estrés, casi se podría decir que el individuo se fortalece. En caso contrario, tiene consecuencias nocivas para la salud, ¿de acuerdo? El estrés. O sea que el estrés no siempre tiene efecto nocivo, pero en fin, generalmente pensamos que lo tiene, ¿no? Lo tiene cuando el estrés es un término que procede de la construcción, significa carga que soportan las vigas. Cuando es excesivo, pues uno se viene abajo, uno no puede más, ¿no? En fin, hay gente que soporta que se le muere un familiar, pero si además de morirse un familiar, resulta que la mujer o el marido se va con el vecino
y además, por último, tienen un incendio que les echa abajo la casa, etcétera, ya un punto que si alguien se los tiene en pie, realmente nos causa admiración, ¿no? De ver cómo es posible que después de todo lo que le ha ocurrido se mantenga en pie, ¿no? Yo conocí algún caso en el trabajo clínico así, ¿no? Y por otra parte hay gente que se viene abajo pues con el vuelo de una mosca. Entonces, bueno, hay otros elementos que entran en juego, ¿no? En cómo uno se enfrenta al estrés, ¿no? O sea que el estrés tiene mucho que ver con la salud y el bienestar subjetivo también, ¿no? Y aquí quiero evocar a otro autor muy famoso, porque este autor, George Engel, introdujo el término de modelo biopsicosocial en medicina y también en psiquiatría, ¿no? Y porque la salud y sus alteraciones, la enfermedad y la recuperación o la persistencia de la enfermedad tienen mucho que ver con aspectos psicológicos y sociales. O sea, estamos dentro de un sistema que tiene diferentes subsistemas hasta llegar a nivel molecular, pero lo que pasa en la sociedad, lo que pasa a nivel más cercano, en la comunidad cercana, lo que pasa en la familia y lo que le pasa a uno en sus relaciones personales, familiares, en el trabajo, etcétera, pues va a tener su repercusión. Él tiene artículos muy interesantes y bueno, pues él era gemelo de otro hermano y murió el hermano gemelo y para él supuso, y eso pues lo describió como había llevado a cabo toda esa experiencia. Otra cosa muy famosa de Engel fue la observación de un recién nacido, un bebé. Me recuerda un poco a los perros de Pavlov, por alguna razón les traían jugo gástrico, supongo que tenían necesidades clínicas. Resulta que el jugo gástrico era de composición química diferente cuando pasaba visita el doctor A que cuando pasaba visita el doctor B. Y el niño mostraba también alegría o disgusto, ¿no? Entonces, como tan pequeño y ya distingue al doctor A del doctor B, ¿cómo es posible? Incluso no él, el niño, el jugo gástrico también los distingue. O sea que nuestro organismo reacciona ante las experiencias de la vida, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos cómo interpretar todo esto, ¿no? Y sabemos que la respuesta al estrés está modulada por la genética y por la crianza. La crianza es mucho más que la educación. La educación es lo que nos dan en el cole, en la universidad y tal, pero lo importante es lo que uno lleva puesto desde casa, ¿no? Esa es la crianza. Nuestra madre nos enseña cómo expresamos la emoción, cómo la recibimos, cómo pedimos, cómo agradecemos. Todo eso no se aprende en ningún cole, instituto ni universidad. Así que emocionalmente pues podemos encontrar gente que no sabe leer y escribir y son verdaderas personas maduras y admirables, y a lo mejor tenemos una persona con 3 doctorados y es un cafre, ¿no? Emocionalmente. Pasa de todo, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? En fin, hay gente intelectualmente valiosa que también emocionalmente está bien cultivada, vamos a no tirar piedras contra todos, ¿no? En fin, o sea que la genética y la crianza. Hay muchos estudios, que no voy a poner aquí, sobre cómo un determinado polimorfismo genético hace que determinados acontecimientos del entorno tengan repercusión en unos y no en otros. Se ha hecho muy famoso los estudios sobre el gen que modula el transportador de la serotonina. Entonces, quien tiene una determinada variante del transportador de la serotonina sucumben ante el estrés y presentan depresión o intentos de suicidio, ¿no? Ante acontecimientos estresantes de la vida o ante experiencias que han tenido de maltrato en la infancia. En cambio, otro polimorfismo dentro de ese mismo gen pues hace que no sean tan vulnerables, ¿no? Hay muchos ejemplos de polimorfismos genéticos, pero en fin, eso nos iba como ejemplo, ¿no? Y después la crianza. Y la crianza empieza antes de nacer, ya en el vientre de nuestra madre ya nos empiezan a influir las circunstancias del entorno. Entonces tenemos muestras experimentales y clínicas también de cómo el bienestar de las madres va a repercutir en los hijos. Y en el momento del parto, el que un bebé sufra déficit de oxígeno, hipoxia en el parto, puede tener repercusión importante en el desarrollo neurológico, por ejemplo, ¿no? Y lo que vaya a ocurrir en la infancia, en la familia, y en los primeros años de la vida, pues también. Es decir, que todo eso que llamamos la crianza
va a tener repercusión en cómo vamos a responder después. Esto es bastante intuitivo, a ninguno de los presentes les sorprende que sea así, ¿verdad? En fin, pues si alguien quiere demostraciones, se han hecho también, incluso con animales de laboratorio. Entonces, si queréis, os cuento alguna de estas a modo de ejemplo, ¿no? Bueno, antes quería también poner el antecedente de que hay unos estudios de seguimiento que se han hecho en Nueva Zelanda, en la ciudad de Dunedin. En parte eso que me refiero al polimorfismo del transportador de la serotonina procede de estos estudios de cohorte de Nueva Zelanda, ¿no? Bien, pues este equipo de gente, en este caso es Moffitt, primer autor, pero en el otro caso se llama Caspi, que a lo mejor os suena el nombre. Caspi. En fin, pues el equipo también ha visto que un trastorno psiquiátrico llamado trastorno de ansiedad generalizada puede asociarse a depresión o puede ir por separado. Pues cuando alguien tiene, los clínicos, una ansiedad pasajera o influida por el entorno, como se llama un trastorno relativamente benigno, una adaptación a circunstancias, etc. Pero cuando vemos trastorno de ansiedad potente, realmente se nos hace mucho más difícil de tratar a esas personas que a gente con depresión. O sea, la ansiedad generalizada, cuando es profunda y viene de atrás, y estos estudios lo que ponen de manifiesto es que tiene unos antecedentes importantes del entorno en la infancia, en las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada en la edad adulta. Bien, en lo que se refiere a los animales, por ejemplo, hemos visto que ratas que dan lamidos, que es una forma de expresar afecto a la cría, le dan chupetones, lamidos, acicalamientos, etc. Es una forma de relación madre-hija entre las ratas, ¿no? Entonces resulta que eso es muy beneficioso para las crías. Si queremos trasladar eso a la especie humana, pues los achuchones que le da la madre, ¿no? O el padre, pero sobre todo la madre, ¿no? Bien, pues las ratas adultas que recibieron de sus madres en sus primeros 10 días de vida modulan la respuesta al estrés posterior. Entonces, ante circunstancias de estrés, por ejemplo, pues los diferentes parámetros hormonales, por ejemplo, la secreción de ACTH o corticosterona, que es el cortisol de las ratas, es la corticosterona, o mayor sensibilidad a retroalimentación por glucocorticoides, en fin, distintos parámetros neuroendocrinos de la respuesta al estrés, resulta que quedan modulados por esas experiencias de las ratas que tuvieron antes, ¿no? Todo con una correlación, una R mayor de 0,6, correlación inversa, es decir, a más acicalamiento y más cariñicos de la madre, menos hiperrespuesta al estrés. Y tenemos los datos. No sé, diferencias entre un grupo y otro. No voy a entretener mucho, pero en fin, esta es la idea. O sea, que se ha visto en animales de laboratorio en respuestas neuroendocrinas asociadas a estas experiencias anteriores, experiencias antiguas. Bien. Y también se ve que cuando la madre está sometida a estrés, resulta que las crías, en este caso macacos, monos de la variedad macacos, pues también se nota esas diferencias, ¿no? Los niveles, en este caso, de CRF, corticotropin releasing factor, factor liberador de corticotropina y de cortisol, en el líquido cefalorraquídeo de los macacos, criados por madres sometidas a estrés variable. Hay 3 condiciones de estrés. 1, variable, que tenía que ver con la adquisición de comida por parte de las madres, ¿no? Estrés variable, es decir, las circunstancias son impredecibles. O bien un estrés bajo, pero fijo, y un estrés alto, pero fijo. Yo os pregunto, ¿cuál de esas 3 condiciones será más estresante? ¿Mucho estrés fijo, estrés alto imprevisible o estrés bajo, fijo o estable? Bajo y fijo. ¿Cuál? Te digo el bajo. El bajo, no, hombre, al contrario. Por eso, porque es lo esperable, lo imprevisible. El imprevisible. Es decir, el imprevisible es más dañino que el que es de estrés alto pero previsible. Porque genera en el animal, en el humano, una condición de indefensión, de no saber qué va a pasar. Entonces eso se ha comprobado experimentalmente en estos macacos, ¿no? Que, o sea, las madres, los macacos criados por madres en una de esas 3 condiciones,
Es decir, que la madre esté muy estresada, menos estresada, o de una manera o de otra, va a influir en las crías. ¿Qué tal? No está mal. ¿Tenemos que cuidar a las madres o no tenemos que cuidar a las madres? ¿Qué hacemos con las madres? ¿Las cuidamos o no las cuidamos? ¿Las cuidamos lo suficiente o no? A lo mejor alguno que otro tenemos que entrar algún mea culpa. Bien. O sea que, en fin, en este caso la madre. En el caso anterior, los lametones y acicalamientos de las ratas madres a las crías, etc. Y entre humanos hay muchos experimentos también, pero voy a traer otro ejemplo bastante interesante. ¿Cómo soportamos el dolor? Un dolor físico. Pues si alguien nos da la mano, el dolor se percibe con menos intensidad. Esto se ha visto en unos experimentos que se han hecho en Israel con parejas de novios. Los sujetos experimentales eran las novias, una veintena de sujetos experimentales, las novias, que se les inducía dolor experimental, o sea, dolor inducido en el laboratorio. Puede ser mecánico, eléctrico, térmico, de distintas modalidades. Y entonces se estudian varias condiciones. Que la persona, esta mujer joven de unos 20 años, está sola en el laboratorio. Otra, que le agarra de la mano un enfermero del equipo. Una persona para ella extraña, el enfermero. Otra condición es que está presente en la habitación su novio, pero no le da la mano. Y otra condición es que está el novio y le da la mano. ¿Qué podemos adelantar? Clarísimo. Bueno, aquí están los datos. Fluctuaciones de dolor, en esas condiciones. Cuando está sola, 51. Cuando le toca el extraño, el enfermero, 51. Cuando está el novio pero no lo toca, 34. Y cuando está el novio y la agarra de la mano, 23. No está mal, ¿no? ¿Y no le da un abrazo, por ejemplo? Bueno, el experimento era condiciones fijas, era dar la mano. O sea, la importancia de dar la mano, ¿no? Hacer manitas, digamos, ¿no? Resulta que también se ha visto que dar la mano no es igual que dar la mano. Es decir, que hay gente con más empatía y gente con menos empatía. O sea que el grado de empatía, medida a través de algún cuestionario, modula el efecto que tiene el dar la mano. No está mal, ¿no? En fin. En fin, aquí hay una relación inversa entre el logaritmo del dolor y la empatía del compañero. Como se ve, la recta de regresión es una relación inversa, una correlación inversa. Bien. Es decir, que condiciones del entorno, de los cuidados o de las relaciones humanas, queda bien claro que es importante, ¿no es así? Esto es un estudio de revisión de hace tiempo, que no se puede leer desde ahí tampoco, pero en fin, que hace un recuento. O sea, podemos hacer una tabla auténtica, y que ponemos por una parte una columna de factores de riesgo y por otra parte otra columna factores de protección, ¿no? Y se pueden incluir diferentes apartados: biológico, psicológico y social. Y dentro del social, la familia, la escuela y la comunidad en su conjunto. Es decir, cosas que ocurren en todas esas facetas pueden ser factores de riesgo y factores de protección, ¿de acuerdo? En la infancia, que va a tener repercusión en la adolescencia, aunque el foco de hoy de esta charla era la edad adulta, pero en fin, no está mal que pensemos que la adolescencia es el paso a la edad adulta, ¿no es así? Así que ahora nos planteamos, ¿cuál es la influencia de la familia en el desarrollo individual? Bueno, todo el mundo dirá, pues mucha, ¿no? O hay alguien que diga que poca. Hay alguien que... Aquí hay libertad de expresión. Si alguien quiere defender que poca, que le doy la oportunidad de que lo haga, ¿no?
Nadie. Dice, si pregunto, alguien quiera defender que sí, tampoco hay nadie. Eso no quiere decir que estemos enfadados. O sea, me permito adivinar lo que la gente piensa. Mucho atrevimiento por mi parte. Pues sí, la familia influye en el desarrollo individual. Por lo tanto, muchas de esas experiencias positivas en la infancia proceden del entorno familiar, como es obvio, ¿no? Y otros proceden del entorno escolar y otros un poco la comunidad un poco más amplia, ¿no es así? Bueno, la familia es uno de los principales agentes de socialización, es decir, el individuo humano adquiere habilidades que son necesarias para la supervivencia y se enseñan hábitos. La familia transmite la cultura, empezando por el idioma. Usamos la expresión el idioma materno, no el idioma paterno o parental, no, materno, ojo. La madre transmite la cultura y el idioma, principalmente. Eso es así, eso ni es bueno ni es malo. Y eso no es nada ni político ni antipolítico, pero eso los científicos creo que tenemos que estar a favor de los hechos, ¿no? Aunque hay políticos que están contra los hechos, porque les estropea la teoría. Entonces lo siento mucho, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Bien, o sea que un agente de socialización muy importante. Otra es la escuela. Están los docentes, la seño, los profes, ¿no? Y los iguales, los compañeros, ¿no? También son agentes de socialización. Con ellos aprendemos cosas, aprendemos a defendernos. Si el compañero me ha quitado la goma de borrar 3 días seguidos, tendré que hacer algo para que no me quite la goma de borrar el 4.º día, para prevenir o recuperar la goma, ¿no? Bien, después están los pares o grupo de iguales, no sé si, peer group. En inglés usa mucho esa expresión, peer group pressure, o la presión del grupo de iguales, ¿no? Que ejerce una influencia enorme, ¿no? Para muchos chavales, en la adolescente, los padres no son nadie. Y lo que cuenta es la pandilla, ¿no? O como en mi tierra dicen, la cuadrilla. Yo soy de Navarra original. Y en Navarra la cuadrilla es una institución. Vamos, es una institución tan importante, diría yo, antiguo, en tiempo de Franco era la familia, el municipio y el sindicato. Pues había que hablar en Navarra, la cuadrilla. Bueno, pues la pandilla, como se quiera llamar en cualquier sitio, en esa edad es muy importante, los padres no son nadie. En la infancia el grupo de juego, los niños tienen su organización social y aparece el líder, el niño que manda, quién juega con nosotros y quién no juega con nosotros, ¿no? Y entonces eso no se ha sometido a elecciones, pero eso opera en el patio del cole, ¿no es así? Tú no juegas aquí. Tú sí juegas. Y entonces el lidercillo o la lidercilla pues tiene su pelota correspondiente, su pelota no de jugar, sino individuo pelota, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? O sea que el grupo de juego, luego la pandilla y el círculo de amistades. Los adultos le llamamos círculo de amistades, ¿no? Con quién salgo a cenar, con quién tenemos caseta en la feria. Sevilla debe ser muy importante, ¿no? Uno, según el círculo de amistades, es alguien o no es nadie, ¿no es así? Hacen que uno crea que es alguien o que no es nadie, ¿no? Pero bueno, uno es el que es, tenga o no tenga círculo de amistades, digo yo, ¿no? Pero no, eso parece que no es así, ¿no? En fin. Total, que son agentes de socialización, y todo eso va a determinar muchas cosas, ¿no? El marco laboral, el lugar donde trabajamos, pues tenemos que aprender a muchas cosas, a relacionarnos. Hay ciertas reglas del juego en ese equipo, en ese grupo, ¿no? Hay jefes y jefes de distintos estilos. Esto los psicólogos sociales han estudiado diferentes estudios de liderazgo. Yo hace, no sé, 10 o 20 años decía, cuando me jubile, voy a ver si escribo un libro sobre jefes. Y luego ya se me han quitado las ganas de escribir un libro sobre jefes. Ya no pretendo escribir un libro sobre jefes. Pero vamos, está claro que tener un buen jefe te hace feliz y tener un mal jefe te hace desgraciado, ¿no? O sea, los jefes son muy importantes. Marco laboral. Y los compañeros, no digamos, ¿no? Y actualmente se ha puesto de moda, ¿no? El acoso laboral y todas esas cosas, ¿no? El móvil. Si los términos se ponen en inglés parece que visten más, ¿no? Bien, el marco laboral. Y luego instituciones de reencuadre, que se ha llamado. Hay ciertas instituciones, ¿no? Por ejemplo, si uno vive en una residencia
y muchos de los presentes, pues a lo mejor vamos a terminar en una residencia porque nos conviene, por circunstancias de la vida, ¿no? Pero la residencia tiene su cultura interna, ¿no? Su modo de operar, ¿no? O si uno es guardia civil, pues el cuartel, o antiguamente la casa cuartel, tenía también su modo de operar por dentro, ¿no? O si vemos películas de la cárcel, bueno, en la cárcel hay todo un mundo interno también, una organización, ¿no? Y podríamos decir incluso que hasta los hospitales son una institución de reencuadre, porque hay una culturilla del hospital, ¿no? Y, en fin, cada uno sabe si ha trabajado en un hospital o trabaja, qué es lo que hay, ¿no? Los médicos, las especialidades, las enfermeras, los sindicatos, los celadores, etcétera, etcétera, ¿no? Dirección, el pabellón de dirección, te hace caso, no te hace caso, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, pues, o sea que tenemos muchos agentes de socialización, ¿no? Pero la familia y la escuela, lo que está presente en nuestro entorno en la infancia, va a tener una importancia decisiva. Un estudio clásico del año 85, Fleck decía que hay varios parámetros en la vida familiar, que es muy interesante de considerar. Por una parte, el liderazgo o gobierno familiar. ¿Quién manda en la familia? Bueno, se dice que la familia es la única institución en el mundo, en la historia, con un liderazgo compartido. Alguno dice que te lo has creído. Bueno, pues que yo sepa, Sevilla no tiene 2 alcaldes, ni la Universidad de Sevilla tiene 2 rectores, ¿no? Y el presidente del gobierno de España son 2 personas. En Roma inventaron el triunvirato, o sea que lo de 2 les parecía peligroso, ¿no? Mejor 3, el triunvirato, ¿no? Pero en fin, la familia es la única institución con un liderazgo compartido, para que eso marche bien. Entonces, bueno, se ha estudiado mucho la dinámica familiar y a veces hay una buena alianza entre ambas partes, el padre y la madre, el marido y la mujer, y bueno, pues funciona bien. Otras veces uno tiene un papel dominante, pero el otro acepta, la otra parte lo acepta como una forma estable de funcionar. Y bien. Y en tercer caso, uno manda, pero el otro no lo acepta, entonces es una continua guerra. También a veces en esa especie de consenso o pacto interno, a veces uno manda en unas cosas y otro manda en otras. Hay quien dice, el hombre se ocupa de asuntos exteriores y la mujer de asuntos interiores, ¿no? Incluida la bolsa. En fin, eso puede variar, ¿no? Pero en fin, es importante que se mantenga un liderazgo y que eso sea estable, que sea predecible. Y los niños lo perciben de alguna manera, no sé si. O sea que eso es muy importante como parámetro familiar. Las fronteras y su regulación, es decir, debe estar claramente distinguido, tiene que ser nítido el límite entre lo que es familia y lo que es familia. Es decir, nuestro vecino no es lo mismo que los que están dentro de nuestra casa. Los vecinos son vecinos, están fuera, aunque sean muy amigos nuestros, ¿no? Bueno, en fin, esas son las fronteras, es muy importante. El sentimiento de pertenencia. Estos somos nosotros, ¿no? Y los primos de Albacete, pues son muy queridos, pero son los primos de Albacete, ¿no? No somos nosotros. Las fuerzas de afecto en el sistema. Podemos decir que hay muchas cosas, en fin, que comemos todos del mismo salario compartido entre lo que trae la madre y lo que trae el padre, etcétera, etcétera, pero son fuerzas de afecto. Hay una relación de afecto. No está escrito, al menos los niños no es que se les dé el código civil para que lo sepan, sino que se sabe que hay un afecto y que en esta casa todos nos queremos, o por lo menos nos debemos querer mucho, porque sí, no hay que demostrar que tenga que ser porque, sino esto viene dado, ¿no? Fuerzas de afecto, y eso se expresa, porque si no se expresa, pues no se sabe si nos queremos o no, o simplemente somos compañeros de piso que han tenido la desgracia de coincidir juntos. En algunos casos puede ocurrir, ¿no? En algunas familias, ¿no? Las fuerzas de afecto en el sistema son muy importantes, ¿no? Muy importante la comunicación interna, ¿no? El lenguaje, los símbolos. Hay un lenguaje compartido, a veces hay que hablar poco para entenderse muy bien, porque ya se sabe, se da por supuesto muchas cosas, es decir, hay una comunicación. Los gestos ya se saben interpretar.
Si los gestos son ambiguos, generan mucha ansiedad. O sea, el lenguaje interno es muy importante. Y los símbolos marcan lo que es importante, lo que es menos, por qué celebramos los cumpleaños o los santos de los miembros de la familia, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de elementos forman parte de la comunicación interna que nos permite anticipar el futuro. Es decir, bueno, nosotros, ¿cuál es nuestro recorrido y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que fulanita y menganito, que son chiquitillos, pues crezcan sanos y se desarrollen en el futuro y sean una mujer y un hombre de provecho, como se decía antes, ¿no? En fin, pues eso, o sea, hay unas previsiones. Y si alguien de la familia, el abuelo, tiene una enfermedad, pues como lo queremos mucho, lo vamos a cuidar, no le vamos a dar una patada, ¿no? Porque si otro día nos pasa a nosotros, también nos van a cuidar. O sea, que hay una lealtad, eso no hay que por qué tenerlo escrito, pero eso se sabe, ¿no? Y por último, pues hay tareas y metas del sistema. Es decir, la familia tiene una organización, entonces eso se percibe. Se percibe y por lo tanto, pues forma parte de esa vida familiar que da estabilidad, que hace que el individuo se sienta en un entorno seguro. ¿No es así? Si eso falta, pues eso va a tener sus repercusiones también. Esto me ha llamado la atención, este artículo que tengo aquí. Este es un artículo que se publicó nada menos que en el año 1956, ¿no? Algunos de mis amigos pueden pensar que yo estoy a la última del último artículo publicado, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta ir a artículos antiguos también, ¿no? Y conservarlos. Voy a mostrar el de antes de Shelley, 1936, pues este es de 1956. Este es un psiquiatra famoso, Jerome Kagan. Vamos a decirlo Kagan, que suena mejor en castellano que Kagan, ¿no? Bueno, pues Jerome Kagan ha sido un estudioso de lo que es la inhibición en los niños inhibidos o ansiosos. Han hecho grandes contribuciones en ese campo, ¿no? Entonces, en este artículo suyo, que se titula La percepción del niño acerca de, en inglés, child, se refiere tanto a niño como a niña, y parent, tanto al padre como a la madre, ¿no? ¿Cómo se percibe, no? Entonces cita a otro autor, a unos autores que he puesto aquí debajo, y estudiaron esto, cómo se percibía a los progenitores, en estudiantes de la Universidad de Harvard, de la extendida Universidad de Harvard. Entonces la respuesta era algo que ahora pues prácticamente nos fusilan si decimos esto, ¿no? Pues se percibía el padre como una fuente de autoridad y la madre como la fuente principal del afecto. O sea que los niños, al menos los estudiantes de Harvard del año 1955, que es cuando se hizo el estudio, pues así percibían al padre y a la madre. Y los niños en cada época perciben al padre y a la madre de una determinada manera, ¿no? No sabemos cómo la perciben ahora en cada casa, ¿no? Podemos hacer estudiar cómo lo perciben los estudiantes de la Universidad de Sevilla en este momento, 2023. Pues sería interesante, ¿no? Pero aquí quiero decir que las cosas son lo que son, pero también las cosas son de la manera como son percibidas por los niños, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en otro aspecto muy importante es lo que se ha de llamar la vinculación. Esta es otra doctrina de texto muy largo. En fin, mujer me critica porque cuando hago textos tan largos, porque no los va a leer nadie tan largo. Es muy buena consejera mía, y esto me dice que a veces no le hago caso, a veces sí. Bien. Entonces, la vinculación es muy importante porque va a determinar muchos desenlaces a lo largo de la vida, después, ¿no? Entonces, lo deseable es que el niño establezca una vinculación segura. Ya he dicho que estoy colaborando con una joven investigadora de Madrid sobre el proceso de vinculación en niños, en el periodo del posparto, en los primeros 6 meses de vida, porque luego va a tener repercusiones posteriores. El niño tiene que percibir que es digno de amor y la seguridad de que no le faltará ayuda. Tiene alguien que está ahí, principalmente su madre, ¿no? Entonces el niño de esta manera segura explora el entorno y es capaz de expresar sentimientos y desarrollar un sentimiento optimista de la vida. Eso es una vinculación segura. Aquí todos no sabemos cuál tenemos, no nos han hecho una prueba para ver cuál de ellas tenemos, pero desde luego quienes de los presentes tengan una vinculación segura es más que si les hubiera tocado la lotería. Porque eso se va a manifestar también en las relaciones en la vida adulta. Otras veces
se dan vinculaciones inseguras. Entonces, son representaciones mentales distorsionadas de uno mismo y de los demás. Y eso lleva consigo dificultad para identificar las propias emociones, ¿no? Dentro de esas inseguras se distingue una que es ansiosa. El individuo busca aprobación, busca amor, y le genera mucha ansiedad el separarse de la persona que le da cobijo, o no contar apoyo cuando lo vaya a necesitar. Entonces están más expuestos a sufrir depresión. Y a veces, cuando son abandonados, se reacciona incluso agresivamente. Y otros tienen una vinculación evitativa, que es distinta. Es decir, que no se fían de los demás, entonces por eso evitan, ¿no? Y entonces tratan de convencerse a sí mismos que se valen por sí mismos, ¿no? Y tampoco les agrada ser abandonados. Entonces es una situación de ambigüedad. O sea, son variantes de vinculaciones inseguras, nada buenas para el individuo. Bueno, traigo otro ejemplo de estilos parentales, por ejemplo, ¿no? Y trastornos de ansiedad en la edad adulta. Estilos parentales tal como lo recuerdan los adultos, ¿eh? Pues se ve que un estilo u otro, al menos, se podría criticar la metodología de este estudio en que si puede haber cierto sesgo del recuerdo. El individuo pues, ha deformado sus recuerdos en función de cómo está ahora. Pero en fin, como primera aproximación no está mal que las fobias sociales, pues lo que está enmarcado en verde quiere decir que tiene un efecto de protección, y lo enmarcado en rojo un efecto de riesgo, de daño. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a las fobias sociales, fobia social, el cuidado de la madre y del padre se asocia a fuerte elemento protector. En cambio, una madre sobreprotectora o hiperprotectora es un factor de riesgo. Lo que va por encima de uno es riesgo, lo que está por debajo de uno es factor de protección. O sea, reduce la probabilidad del desenlace desfavorable. Fobias específicas, pues lo mismo. El cuidado de la madre y del padre son elementos. El cuidado de la madre, particularmente, es un elemento protector. Y la sobreprotección materna es un factor de riesgo también. En el trastorno de ansiedad generalizada, la madre protectora y el padre protector vienen muy bien. Y el trastorno de pánico, lo mismo. Una madre protectora y un padre que recuerda como que era protectora, es decir, tener ese tipo de... la madre o el padre puede ser protector o puede ser sobreprotector, o puede ser incluso alguien que abandona, ni una cosa ni otra, que también es dañino, ¿no? O sea que hay un cuidado óptimo, y eso tiene un efecto protector de la salud después en los desenlaces en la vida adulta, ¿no? ¿Cómo podemos indagar sobre las 5 minutos más, ¿no? Para que haya tiempo de coloquio? ¿Cómo indagar sobre experiencias positivas en la infancia? Podemos simplemente preguntar así, de manera lenguaje o diálogo libre, sobre qué recuerda el individuo, pero hay también cuestionarios con los que se hacen estas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se titula así en inglés: Benevolent Childhood Experiences Scale, la escala de experiencias benéficas durante la infancia, ¿no? Y son 10 puntos que luego vamos a ver más despacio. Se pueden presentar. Esto se publicó en una revista que tiene por título Child Abuse and Neglect, o sea que por algo será, ¿no? Aquí tenemos el cuestionario para decir sí o no, o sea, se contesta 10 preguntas sobre sí o no. ¿Se sintió seguro con al menos uno de sus cuidadores, sí o no? ¿Tuvo al menos un buen amigo, sí o no? ¿Tiene creencias que le dan tranquilidad, sí o no? ¿Lo pasó bien en la escuela, sí o no? ¿Al menos tuvo un profesor o profesora que se ocupaba de usted, sí o no? ¿Tuvo buenos vecinos, sí o no? Un adulto distinto del padre o de la persona que se cuidaba, según el punto 1, que le proporcionó apoyo o consejo, sí o no? ¿Tuvo oportunidad de pasarlo bien, sí o no? ¿Se siente contento consigo mismo, sí o no? ¿Es predecible una rutina en la casa, horarios de comida y horarios para acostarse, sí o no? Todo esto nos da una idea, simplemente cosas bastante simples, ¿no? Y una puntuación. De tal manera que son 10,
que se puede poner en contraste con los 10 acontecimientos de la vida adversos, de la infancia adversos. Adverse Childhood Experiences, Benevolent Childhood Experiences, en rojo o en verde. 10 y 10. En el estudio que mencionaba al iniciar la charla, pues usaban otro instrumento que se llama así, ¿no? Positive Childhood Experiences. Y estas son las preguntas. ¿Usted tenía alguien con que hablar en la familia acerca de sus propios sentimientos? ¿Tenía la impresión de que la familia lo defendía en tiempos difíciles? ¿Se sintió seguro y protegido por algún adulto en su casa? ¿Tuvo al menos 2 adultos que no eran sus padres que mostraron interés genuino por usted? ¿Se sintió apoyado por amigos? ¿Tuvo un sentimiento de pertenencia cuando iba a la escuela? ¿Y disfrutó participar en tradiciones de la comunidad? ¿Sí o no? O sea, todo esto nos da también una puntuación. Es otra escala para evaluar lo mismo, ¿no? Incluso ha habido otro cuestionario más detallado, que son 25. En 2003 se publicó un cuestionario con este nombre y 28 elementos, Childhood Trauma Questionnaire, Short Forms. A pesar de que es short, forma corta, es 28. En general, para estudios epidemiológicos, mucha gente interesada sean breves, ¿no? Bueno, pues otros señores, Selvin y colaboradores, hicieron otro que si fuera paralelo, de 28, Memories of Home and Family Scale, escala de memoria, de recuerdos del hogar y la familia. Entonces tenemos 2, ¿no? Para poder apreciar ambas cosas, ¿no? La familia, tres dimensiones. ¿Cómo encaja en el grupo? Si se siente que socialmente es atractivo. ¿Y cuál es el rango social? ¿Qué importancia tiene usted dentro de la familia o ha tenido en el grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces esta es la escala de recuerdos. Ser un miembro de la familia valorado, tener un miembro de la familia, etcétera, etcétera. Lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, que es otra manera de evaluar a través de una escala, ¿no? Se ha hecho un análisis factorial, no pretendo que se vea lo que pone aquí, pero o sea, lo que quiero decir es que esta escala ha sido muy estudiada. Se ha visto que tiene varios factores, según estos datos psicométricos. En 2002 estaba en prensa y mira ahora y sigue estando en prensa, pero bueno, el artículo se publicó online y por eso tuve yo acceso a él, ¿no? Escala de recuerdos del hogar y la familia. Pues experiencias positivas se asocia a mejores desenlaces de salud, eso está visto, empezando por el primer artículo que nombraba en la charla, ¿no? Que procede de aquella propina, en detalle se ve aquí mejor, cómo hay un efecto casi dosis-efecto entre experiencias positivas en la infancia y menor tasa de depresión en la edad adulta. Se han visto estudios en diferentes países. Este es un estudio en Eslovenia. Traído aquí el resumen en español. Me ha hecho gracia que este artículo, en contra de lo habitual, publica un resumen en inglés, otro en español y otro en chino. Entonces aquí está el resumen en español, que viene a ir en la misma línea, ¿no? Este otro estudio muestra lo mismo, como son factores de riesgo o factores de protección, ¿no? La familia, ¿cómo se cuidaba de usted durante la infancia? Pues tiene un efecto, efecto beneficioso después, ¿no? Y si en el vecindario encontraba apoyo, también. O sea que hay datos empíricos que muestran un efecto. ¿No? El encontrarse optimista acerca del futuro se asocia a haber tenido estas experiencias positivas en la infancia. En cambio, ser fumador actualmente tiene una relación inversa. Se entiende que fumar no es un mal indicador, ¿no? Y tener buena salud ahora también se asocia a buenos antecedentes. También, otra propina que saqué recientemente, es que el disponer del padre en la casa, etc., se asocia de manera inversa, de una manera bastante intensa, a usar menos de Internet. Y en particular, están asociados de una manera intensa y fuertemente estadísticamente significativa, de manera inversa, a la puntuación en un cuestionario de adicción a Internet entre adolescentes. Por ejemplo, el joven no vive con al menos de uno de los padres biológicos o un familiar. Los padres no saben lo que el joven hace en su tiempo libre.
Los padres no le prestan atención, los padres no entienden sus problemas, desempleo del progenitor o tutor. Todo eso tiene una fuerte asociación con la probabilidad de que el adolescente se haga adicto a Internet. No está mal, ¿no? O sea, el efecto de la familia también. Bueno, no quiero entretenerme mucho más ya. Se hizo un estudio de intervención en Jamaica hace ya unos cuantos años, creando familias donde se intervenía para favorecer esto que se considera que es lo bueno y otras que eran as usual, es decir, sin una intervención especial. Y se vio que había diferencias, que se ha hecho casi una especie de estudio de intervención, podríamos llamar casi un ensayo clínico. Y por último, quería terminar con esta autora, que es muy interesante, sus contribuciones, Carol Reeve, de la Universidad de Wisconsin, que en relación con diferentes teorías muy clásicas en el mundo psiquiátrico, este es un artículo que se publicó creo desde 2014, pues ve que hay una serie de aspectos que tienen que ver con mejores desenlaces de salud, incluso de salud física y desde luego de bienestar psicológico. Podemos ponerlo aquí en español. El bienestar psicológico, pues asociado a buena autopercepción, relaciones positivas con otros, autonomía, control ambiental, crecimiento personal y propósito en la vida. Esto de propósito en la vida, en inglés le llaman purpose in life, pues es interesante, daría para una charla. Se ha visto que se asocia a mejores desenlaces de salud física, o sea, incluido enfermedades cardiovasculares. O sea, la gente que sabe qué es lo que quiere en la vida, tiene mejor salud cardiovascular y tiene una mortalidad más tardía que quienes no lo tienen. Es decir, que, recapitulando un poco todo lo anterior, hay una serie de experiencias en la infancia positivas que nos van a hacer más fuertes y felices en la vida adulta, y otras que también están presentes ya en la vida adulta, pero que son importantes también. Es decir, nosotros, en general, la mayoría de los presentes son médicos o también de profesiones afines, pero nuestras intervenciones no pueden dejar de lado el conocimiento de estos hechos, si queremos tener un trabajo integral. Así que esto da para pensar, ¿no es así? Muchas gracias. Bueno, te quedas ahí, Bueno, aquí ya hay preguntas, o sea que después de la exposición del doctor Upegui, pues el profesor Rodríguez Valls. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Yo formo parte de ese grupo de no médicos que se llama Naturaleza y Libertad, que está puesto de la palomita saliendo de la casa. Sí. Yo me dedico a la filosofía, a la antropología filosófica. Muy importante. Sí, y quería darle sobre todo las gracias por poner el conocimiento del mecanismo, de la explicación de los mecanismos de los datos por los cuales los factores de la infancia ayudan a la salud en la edad adulta. O sea, generalmente se hace al revés, ¿no? Desde Freud, el trauma parece que explica justamente la enfermedad, pero esa visión positiva pues no es muy original. Yo le agradezco su visión. Yo quería comentarle una cosa, desde el punto de vista espontáneo, porque a veces la experiencia cotidiana ayuda a la investigación. O sea, por ejemplo, los griegos sabían que los hijos se parecían a los padres, pero hasta Mendel no se sabe el mecanismo. También sabemos, de alguna manera, los sociólogos saben que, en palabras de Comte, que la sociedad es más de muertos que de vivos, porque la cultura es tradición, aporta a los muertos mucho más que los vivos. Nos encontramos con cosas que sobre todo los muertos han hecho. Yo quería centrarme en esa, para explicarlo sobre todo a nivel psicológico, no sociológico, no genético, que es la experiencia que uno va teniendo de sí mismo y de los otros, cuando uno se va dando cuenta, sobre todo mientras se hace mayor, que efectivamente que la vida es, que la vida propia le debe mucho a los muertos. Sobre todo cuando a los muertos les va poniendo cara. Se te va muriendo gente a las que le debes mucho. Y es extraño porque a mí me pasa y veo a mi alrededor que cuando uno va creciendo, aumenta la emotividad del recuerdo, una revaluación
amable, pero al mismo tiempo nostálgica del pasado. Es como si uno fuera recuperando poquito a poco la amnesia infantil, sobre todo lo que pasó antes. Y se recuerdan los gestos que hacía tu padre, tu madre, tu abuela. Yo quería contar una anécdota, y con eso acabo, y para ver su, porque es de muy cotidiano. Ayer tuvimos la oportunidad en mi grupo de tener a una persona especialista en temas de familia, muy conocida en España, vino de Madrid a darlo, el Benigno Blanco, no sé si lo conocen. Y nos contó una anécdota al final que me resultó muy interesante, al hilo de esto que está. Él atendió en su lecho de muerte a una persona muy famosa, muy afincada en la revolución marxista, exiliada después de la guerra civil a Rusia, que volvió después de la muerte de Franco. Y en su lecho de muerte, en los últimos meses, hubo algo que a él le llamó mucho la atención, que fue el recuerdo que esta persona tenía de su abuelo, 90 años antes, y cómo le movió a cambiar radicalmente su planteamiento ante la vida cercana a la muerte, porque recordaba, fíjense, la evolución de la vida, los rosarios que rezaba con su abuelo. Moscú. Y eso le movió en los últimos meses de su vida a volver a una vida espiritual, a valorar el sentido de la espiritualidad. Y murió en el seno de lo que había aprendido con su abuela por los rosarios que rezaba con ella 90 años antes. Esa influencia positiva de espiritualidad es también experiencia cotidiana. Yo quería manifestarlo porque es algo muy, muy impactante, pero es que se explica justamente por los mismos mecanismos. No solamente que los hijos se parecen a los padres, Dios ha explicado los mecanismos de por qué esta señora cambió su vida radicalmente ante una experiencia positiva que había vivido con su abuelo. Y le hizo cambiar al final el sentido revolucionar, perdón, en la terminología marxista, el sentido que le había dado originalmente a su vida. No sé si tendré que hacer un comentario sobre esto, pero eso es lo que yo quería decir. Es muy interesante esta anécdota, esta reflexión. A mí me parece que todos vamos acumulando un repertorio desde la infancia, y este señor, este individuo, probablemente esos contenidos relacionados con su abuela, con la actuación de su abuela, su abuela no daba un discurso, sino su abuela actuaba, y ese recuerdo lo tenía en el repertorio, pero posiblemente lo tuvo ahí en la estantería de atrás, y cuando él llegó a una edad en que veía un panorama, vio que había en el repertorio algo que era relevante, y entonces lo trajo de la estantería de atrás a la primera fila, ¿no? Y entonces, pero era parte del bagaje que él llevaba en el saco, de sus recuerdos, de su abuela. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una pena que en muchos hogares modernos no hay experiencia de abuelos, porque transmiten mucho, y el abuelo no estorba, no debe estorbar. El abuelo hay que verlo como algo, una riqueza para la familia, pues no solo que sea latoso porque se cae y hay que darle el brazo, o limitaciones que pueda tener, sino que, bueno, que aporta cosas, y que a veces es, de manera, este señor pues fue al cabo de décadas, muchos años, ¿no? Lo tenía en el repertorio. Otras veces esto ocurre en el periodo del duelo, o sea, inmediatamente a la muerte de la persona querida, entonces uno empieza a dar vueltas de lo que hizo, no debería hacer. Hay una cosa que se conoce en el proceso del duelo, es un proceso normal y sano, ojo, no es una patología. Entonces, es muy común que la gente se sienta culpable por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. En inglés usan una expresión para condensar esa idea, dicen if only, si solo hubiera, con solo que hubiera hecho esto, con si yo, ¿no? If only, ¿no? Entonces eso es parte de la reacción de duelo. Qué mala contestación le digo, en fin, como podría haber, o
¿cómo no me di cuenta de que habría agradecido mucho que yo hubiera tomado tal iniciativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el duelo se revive en buena parte, ¿no? Y bueno, eso es un reprocesamiento que se lo llevará a la persona que hace esa elaboración del duelo, ¿no? Pero en este caso estamos poniendo un ejemplo de un repertorio que tenía décadas de atrás, pero que estaba ahí en el almacén, ¿no? Y que solo vino al presente, pues cuando para este hombre fue relevante, porque se enfrentaba a una situación posiblemente para la que no había sido entrenado en ninguna de las escuelas, ni en España ni en la Unión Soviética. Me parece que estaba hablando de la pasional. No, yo no digo quién, yo no digo que no, porque no sería procedente Sí, de sí. decir No, porque que además nos da lo eso. mismo quién sea la persona. Por eso. Es el ejemplo. Muy bien. Sí. ¿Quién más se anima? Doctora. Hola. Doctora Richards. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias y le aseguro que no me he quedado ni un minuto dormido. Ah, sí. Bueno, pues eso para mí me reconforta porque digo, bueno, está bien mantener la atención del público, está bien. Por eso, para que esté tranquilo de que ha mantenido perfectamente la atención. Y los datos muy interesantes. Pero a mí me ha llamado especialmente la atención, uno, la experiencia negativa en la infancia unido a la mortalidad temprana. Sí. La pregunta es, ¿la mortalidad temprana es por cualquier causa de enfermedad? ¿Por enfermedades cardiovasculares, como ha dicho al final? ¿Están incluidas suicidios? O... Sí. Bueno, no sé ahora en concreto de qué ejemplo, pero en los estudios epidemiológicos hay una que se llama mortalidad por cualquier causa. Por ejemplo, bueno, para ilustrar de qué se entiende, pondré ahora un ejemplo relevante en España. Y luego, muchos estudios epidemiológicos distinguen por qué murió la persona. Si fue cardiovascular, fue cáncer, fue lo que fuera, fue suicidio, lo que fuera, ¿no? Entonces se puede hacer un análisis estratificado según causa de muerte, ¿no? Pero los estudios epidemiológicos suelen incluir un capítulo general que se llama mortalidad por cualquier causa. Por ejemplo, en España, cuando hubo la epidemia del COVID-19, resulta que las estadísticas no cuadraban. Y el gobierno decía que había muertos, X número de muertos, miles de muertes, decía, no, ha habido mucho más, ¿no? Entonces se apelaba a ¿qué? Al dato del Instituto Nacional de Estadística, que desde hace años, de siempre, nos da mortalidad por cualquier causa en España, ¿no? ¿Cuántos han muerto, cuántos han nacido, cuántos se han casado, etcétera, etcétera? Los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, si resulta que en el año 18, el año 17, el año 16, el año 19, la mortalidad por cualquier causa era de tanto, y el año 2020 la mortalidad por cualquier causa da un avance bastante significativo, oiga, ¿cómo me explica esto? Aquí ya no hay modo de camuflar nada, ¿no? Entonces el concepto de mortalidad por cualquier causa. Para los estudios epidemiológicos se hace eso y se suele distinguir. Entonces, el ejemplo concreto ahora no recuerdo a qué se refiere, pero algunos de estos estudios, por ejemplo, los estudios de lo que se llama Purpose in Life, propósito en la vida, se ha visto, por ejemplo, que está asociada a menor riesgo de muerte por causa cardiovascular, por ejemplo. Posiblemente, si es por cardiovascular, también será la mortalidad por cualquier causa. O sea que se puede distinguir incluso por suicidio. No, a mí me llamaba la atención la asociación entre experiencias negativas, que ese dato, yo conocía datos de mortalidad, incluso he hecho algunos trabajos de investigación sobre mortalidad en algunas ciudades, pero la correlación entre la experiencia negativa y la mortalidad precoz o más temprana era un dato para mí relevante, porque por eso era la pregunta. Si luego me deja el correo electrónico, tiene curiosidad, pues puedo buscar y mandarle un trabajo que sea. Gracias. Ya solo conocer el dato ya me parece suficientemente significativo, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor hay más datos que pueden afinar más, ¿no? Sí, bueno, en el mundo somos mucha gente y es enorme la cantidad de gente que está haciendo estudios, ¿no? Claro. Entonces yo últimamente he pensado, digo, mira, yo puedo recoger datos, he recogido datos de una serie de cosas que los he publicado, etcétera, etcétera. Digo, a mí, aunque yo viva haciendo 50 años, no me va a dar tiempo para recoger todos los datos, ¿no? Y entonces digo, estoy en una buena situación para aprovecharme los datos que otros recogen, ¿no?
Ahí hay otra. Dos preguntas. Bueno, yo quería volver al tema de la nostalgia porque, en cierto modo, hay una paradoja. La experiencia positiva del pasado, de la infancia, yo creo que puede acrecentar el temperamento nostálgico, ya que se trata de un dolor por lo que se perdió de manera inevitable y que por fuerza de considerarse valioso, si fuera algo pues negativo, no se lo añoraría, se entendería su pérdida como un alivio. No sé si... La muerte de un ser querido, quiero decir. La muerte de un ser querido, la desaparición de las experiencias que uno consideró agradables en su infancia, en su juventud, por supuesto la más extrema causa de nostalgia sin duda es esa que usted ha mencionado, claro, la muerte de un ser querido. Entonces quería preguntarle si hay alguna relación entre el temperamento melancólico y nostálgico y la buena experiencia a la que usted se refería. Sí. Bueno, alguno me ha reprochado, pero para mí es una alabanza cuando alguien me ha dicho alguna vez que yo era un empirista radical. Entonces, bueno, yo intento ser un empirista radical. Entonces, no tengo una contestación para esto, a pesar de que yo sí me dedicaba a estudiar el temperamento y tengo algunos datos y estudios publicados sobre temperamento, usando un modelo concreto de temperamento, con un cuestionario determinado, etc., ¿no? Yo sigo la teoría de Cloninger. Y bueno, entonces no tengo datos acerca del temperamento melancólico, que el temperamento melancólico, pues esto estuvo muy en boga con un autor alemán, Tellenbach, que se asociaba a un tipo de depresión que ya se llama, después se lo explica, llamada depresión melancólica, que se llama depresión endógena o endógenomorfa, ¿no? Y para los que no sean muy del oficio psiquiátrico, pues este temperamento melancólico consistía en personas que eran muy meticulosas, muy exigentes consigo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces estos, cuando entraban en depresión, era una depresión con mucha rumiación, con mucha culpabilidad, en fin, el rasgo melancólico, ¿no? Bien, entonces no tengo datos acerca de la relación de experiencias con el temperamento, pero sí hay datos que no tengo aquí, pero sí me consta, porque yo los he revisado, pero no tengo la memoria, y en la diapositiva, por supuesto, en que sí se ha visto que personas que han tenido muerte en edad precoz, el padre o la madre, sí han tenido mayor riesgo de depresión. En cierta época revisé unos asuntos relacionados con la etiopatogenia de la depresión. Entonces la pérdida de progenitores en edad temprana es un factor de riesgo para depresión. Eso sí, eso hay datos empíricos sobre eso. O sea, la pérdida de un ser querido en una edad temprana pues es un impacto grande, es una experiencia adversa. No es una experiencia de abuso de ninguno de los tipos, ni físico, ni psicológico, ni sexual, pero es una experiencia adversa, la pérdida del padre o de la madre, ¿no? Entonces, esto sí, empíricamente hay datos que muestran que se asocia con una tasa más alta, mayor prevalencia de depresión en esas personas. No sé si es bueno. O sea, no he contestado sobre el temperamento, pero he contestado sobre sí la presencia de depresión, ¿no? Podemos hacer ahora la conjetura. ¿Podría influir en el temperamento el tener todas estas cosas? ¿O de dónde sale el temperamento de estos que Tellenbach describía como melancólicos? Pues se especulaba con que tal vez una educación demasiado exigente, culpabilizadora, meticulosa, hace que no se perdonen nada, entonces hace que cuando tiene un pequeño fallo lo engrandecen, lo rumian y le dan vueltas. Entonces, pues bueno, no parece descabellado pensar que si nos hemos criado en un ambiente con esas características, pues hemos aprendido a reaccionar, porque no cabe duda que Cloninger dice que los rasgos temperamentales son sistemas de hábitos, es decir, que son respuestas automáticas. Pero claro, las hemos podido desarrollar más o menos también, ¿no? Porque está genéticamente determinado, pero no al 100%, solo al 50% más o menos, ¿no? Entonces hay cosas que son aprendidas también, ¿no? Eso es lo que puedo decir.
Muy bien, había otra pregunta del profesor Cano. Me sumo a las felicitaciones, particularmente me ha interesado mucho la conferencia, porque me dedico a la personalidad, entonces entenderá que me haya interesado la conferencia. Y tengo 2 o 3 preguntas. Está claro que un apego, un vínculo seguro, es un seguro de vida y de felicidad, y de salud y de todo. Impepinable, ¿no? Efectivamente. La primera pregunta en relación con eso sería, ¿ese es el tipo de experiencia positiva que puede ser más beneficioso para una persona? Es decir, experiencia de apego seguro en la infancia por encima de cualquier otro tipo de experiencia que se sale. Está claro que el apego se establece, como bien ha dicho usted ahí, en el ámbito familiar. Las figuras de apego son las figuras Y de edad precoz. Exactamente. Sí. Sería esa, las experiencias en ese contexto y de ese tipo serían las más positivas. Bueno, aquí no puedo responder con datos, pero mi elaboración de lo que me dice un poco el sentido común y teniendo en cuenta todo, la respuesta es que sí, porque son experiencias precoces. Entonces yo creo que hacen un troquelado más importante que lo que vaya a ocurrir cuando el individuo tiene 7 años de edad. También es importante lo que ocurra con 7 años, ¿no? En la escuela, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre en esas primeras etapas, el vínculo establece la relación con la madre en los primeros meses. Ahí no hay guardería ni hay nada. Bueno, a veces por desgracia los niños tienen que ir a la guardería a las 3 semanas de nacer, pero bueno, en fin. Eso tiene importancia decisiva, ¿no? Entonces, y es muy precoz, ¿no? Entonces, o sea, con esto hay que hacer un canto a las madres, o sea, a las buenas madres. O sea, tener una buena madre en el sentido psicológico, eso es un tesoro, eso es una lotería, eso no se puede comprar con ningún dinero. Porque eso lo lleva el individuo puesto para siempre. Porque tiene un sentimiento de que uno vale, pase lo que pase. El amor incondicional, ¿quién se lo tiene a uno? Solo su madre. Por el resto de la gente, bueno, en fin, depende, tal, ¿no? Pero la madre, el tío puede ser un desgraciado, pero es mi niño, ¿qué le hago? Se ha desviado, pero es mi hijo, es mi... O sea, la madre tiene un amor incondicional. Y entonces el vínculo implica que uno eso lo ha mamado y lo ha incorporado, y se lo ha creído y lo lleva puesto. Entonces, pase lo que pase, pues está en mejores condiciones de encajarlo, ¿no? Entonces, las teorías temperamentales, por ejemplo la de Cloninger, no estudia el vínculo, pero sin embargo, pues yo entiendo que es muy importante el vínculo, y aunque no es la única cosa, pero es importante. Claro, los niños cuando recién nacidos, si uno visita la sala de partos, todavía casi no han tenido contacto con una madre y no han ido a la guardería ni al cole, ni mucho menos a la universidad. Pero en la sala de recién nacidos resulta que hay niños tranquilos y niños inquietos. O sea, vienen de fábrica ya, ¿no? O la experiencia intraútero, si la madre estaba tranquila, no estaba tranquila, o la genética, que también está presente, ¿no? Entonces ahí está el temperamento. Pero luego sobre ese temperamento que ya viene, por así decir, de fábrica, pues va a venir sus primeras relaciones con la madre. El establecimiento del vínculo, entiendo que es decisivo, ¿no? No sé si he contestado la pregunta, ¿no? Perfectamente. Y en sentido inverso, es decir, claro, no depende de uno, es el destino, es la lotería, como usted decía. Sí. Si uno no tiene un apego seguro, si no tiene alguno de los inseguros que se aprecian ahí, Sí. ¿qué grado de condena tiene uno? ¿Qué grado qué reversibilidad tiene un apego de ese tipo en su, tanto por los estudios como por su experiencia propia? Bueno, eso tampoco tengo un dato empírico para decir la relación numérica de esto con esto, ¿no? Pero, de luego, tengo un hijo, mi hijo menor me dice que yo soy optimista patológico. A lo mejor tiene razón, no lo sé, pero prefiero serlo. A lo mejor he tenido un muy buen vínculo y eso me hace ir por la vida de esta manera, ¿no? El caso es que, ¿dónde iba con esto? Me he distraído. Sí, la reversibilidad de una pena que no se asegura. Eso, sí. Entonces yo creo que siempre se puede hacer algo. Y entonces ahí es donde tiene su puesto relaciones reparadoras con personas que nos aportan una nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Una relación cercana, ¿no? Yo tengo un amigo, colega psiquiatra, que cuando se casó me dijo, oye, un año que llevo de matrimonio, esto es más que 3 años de psicoanálisis. Me lo dijo. Sí. Y entonces, en fin, yo creo que se puede hacer algo. Entonces, una buena psicoterapia, que no vaya solo a lo circunstancial, a la aquí y ahora, sino un poco más al fondo, pues tratar de restaurar esa capacidad de poder confiar en alguien, etcétera, etcétera, que claro,
es algo que está muy arraigado, ¿no? Pero que yo creo que siempre se puede hacer algo, por lo menos para reducir el efecto nocivo de esa predisposición, en el sentido literal, o sea, esa disposición que uno trae de antes, ¿no? Entonces, modificarla. Es un aprendizaje muy arraigado, pero hay que intentar que se desaprenda y se aprendan nuevas cosas. Es decir, tú eres una persona digna de ser amada. A lo mejor si se enamora de alguien, que se lo dice con una convicción tal, que dice, bueno, he nacido de nuevo. Yo desde que conocí a esta persona, a mi novio o a mi novia, o a mi mujer o a mi marido, pues el mundo ha cambiado, esto es otra cosa, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Otra lotería. Bueno, Esto es la línea del optimismo, de lotería en lotería, ¿no? Tenemos que terminar aquí, aunque podríamos seguir. Ya el cortito, muy cortito. No, ha salido ahora, ha subido ya. Bueno. Ahora ya. Además, tenemos todos, los que tengan la suerte, por favor, de tener a su madre, que le manden un mensaje dándole las gracias. Porque seguro que se han portado bien con nosotros. Muchas gracias y un aplauso pues, para. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por un auditorio tan atento, ¿no? Y tan distinguido en sus elaboraciones.